El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la reina Esther. De hecho, para muchos cristianos la historia de Esther termina con el dramático momento en el cual Esther enfrentó a Amán y declaró delante del rey que Amán buscaba destruir no solamente a su pueblo, sino también a ella. En ese instante, el rey va al jardín para pensar sobre el dilema que tiene en sus manos. Amán al mismo tiempo aprovecha la oportunidad para rogar por su vida. Al hacer esto, él pierde el control de sus emociones y se echa sobre la reina Esther. En ese momento el rey regresa al banquete y se da cuenta que Amán estaba planeando matar a uno de sus fieles seguidores, quien el día anterior había sido honrado públicamente por el rey. Así que el rey ordena que Amán sea ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Todo esto sucedió en cuestión de minutos. Este fue uno de los momentos más dramáticos de la historia judía. Dios cambió el corazón de un rey pagano para que defendiera a su esposa judía. Amán está muerto. Esther está viva y Mardoqueo recibió la promoción que tanto deseaba. ¿Es este el fin de la historia? No. La historia continúa. Todavía tenemos más, mis queridos hermanos. La pena de muerte ha sido publicada por todo el reino. Los judíos van a morir en las manos de sus enemigos y no tienen cómo defenderse. El defenderse era contra la ley que había sido publicada. Usted solo tiene que leer los libros de Esdras y Nehemías para darse cuenta que los enemigos de los judíos están ansiosos de destruirlos completamente. Sí, Amán está muerto, pero su plan está vivo y activo. Así que la tarea de intercesión de parte de Esther apenas ha comenzado. Volvamos a la dramática escena para ver cómo Esther intercede por la vida de su pueblo. Note en el capítulo 8 de Esther, versículos 3 al 5. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó, y se puso en pie delante del rey, y dijo: Si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Todo está fascinante hasta este momento. Esther ha podido mantener sus lágrimas y pudo controlar sus emociones, pero de repente todo cambia. Ella cae a los pies del rey con lágrimas y le hace su petición con emoción increíble. Lea lo que dice el versículo 6. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? En otras palabras, ella dice: Oh rey, no es suficiente que yo viva. La verdad es que no puedo seguir viviendo si mi pueblo muere en las manos de sus enemigos en el imperio. Ahora lea conmigo la promesa del segundo decreto de parte del rey. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo,
a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. Ahora, usted debe entender que el decreto que Amán había hecho para matar a los judíos está vigente. Al sellar el rey ese decreto con su anillo pasó a ser ley, y ni siquiera el rey podía cambiarla. En Daniel capítulo 6 versículo 12 vemos que la ley de los medos y los persas nunca puede ser cambiada, así que era imposible borrar la pena de muerte de los libros de la ley de Persia. Los judíos tenían que morir, pero aún así el rey le permite a Mardoqueo escribir otro decreto. Mardoqueo hace una ley que anula la primera ley. La ley de Mardoqueo tiene más autoridad que la primera. En el versículo 11 vemos el decreto, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. El primer decreto fue un decreto de muerte, pero el segundo fue un decreto de vida. Literalmente, este decreto permitía que los judíos se defendieran en el tercer día de Adar. ¿Se puede usted imaginar lo que era ser judío en ese tiempo? Usted lee el primer decreto y su vida se torna boca abajo. Parece que a lo que uno más teme, eso es lo que sucede. Por 2 meses ellos han estado en angustia. Imagínese que usted sepa que el 13 del mes de Adar usted va a morir. En unos pocos meses sus enemigos vendrán y le robarán todas sus posesiones. Su esposa y sus hijos serán brutalmente asesinados. Además, sus enemigos están constantemente recordándoles que pronto viene el día de su muerte. Pero de repente llega otro decreto, y usted se da cuenta que la reina es judía y que el nuevo primer ministro del rey también. Al escuchar que hay un nuevo decreto convertido en ley, usted se da cuenta que no tiene que morir. Puede defender su vida, su casa y su familia del ataque del enemigo. Ellos también se dieron cuenta que ahora el rey está a favor de ellos. Como veremos en el capítulo 9, el rey ha ordenado a su ejército que se rija por el segundo decreto. El rey estaba a su lado. Ellos no tenían que morir. El autor del libro cambia la escena por unos momentos. Note por favor los versículos 15 al 17. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ahora, vea conmigo la aplicación de la venganza. Leamos el capítulo 9, versículos 1 al 6. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban señorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos.
pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Quiero que noten que 10 de esos hombres fueron los hijos de Amán. Quizás se acuerda cómo Amán habló de sus hijos anteriormente. Bueno, ellos se levantaron en contra de los judíos y fueron derrotados. Sus nombres los vemos en los versículos 7 al 10. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Ahora note que la última frase vuelve a aparecer. El decreto les permitía hacer con sus enemigos como ellos quisieran. Los podían matar a sangre fría y tomar todo de sus casas, pero el autor dice en 3 ocasiones que ellos no tocaron sus bienes. Aunque estos versículos indican que los judíos descargaron su enojo y venganza contra los persas, ellos solamente se defendieron contra sus enemigos. La prueba de esto lo vemos en esa pequeña frase: ellos no tocaron sus bienes. Aquí estaba la oportunidad para vengarse completamente de aquellos que querían destruirlos. Ellos hasta tenían permiso para tomar todos sus bienes. Permítame hacerles algunas preguntas. ¿Alguna vez ha sido usted defraudado? ¿Alguna vez ha sido maltratado por un compañero de trabajo? ¿Alguien quien usted pensó que era una buena persona y terminó siendo lo opuesto? ¿Alguna vez ha tenido un vecino que usted pensó que era su amigo y descubrió que él o ella andaban hablando mal de usted en el vecindario? ¿Alguna vez se ha puesto tan enojado hasta el punto que ha tenido que explotar? ¿Qué haría usted si pudiera vengarse de ellos? ¿Qué le haría usted a sus enemigos si tuviera la oportunidad de hacerles lo que quisiera? Alguien me contó esta pequeña historia de un hombre que estaba en la sala de un hospital esperando al doctor para saber los resultados de su examen. Cuando el doctor entró, se veía un poco confundido y le dijo al paciente: «Señor, lamento decírselo, pero usted tiene rabia». Inmediatamente el paciente tomó un lápiz y papel y comenzó a escribir. El doctor pensó que estaba escribiendo su testamento y le dijo: «Señor, no se preocupe, esto va a ser tratado. Usted no va a morir». El paciente dejó de escribir y le respondió con una sonrisa en su rostro: «Yo sé que no voy a morir, solo estoy haciendo una lista de las personas que voy a morder». Imagínese eso. La naturaleza del hombre busca la venganza. Tal vez usted no va a salir a morder a sus enemigos o con una espada, pero hay muchas formas de vengarse. Quizás con su lengua, hablando mal de otros. O tal vez usted no desea estar en público con la excusa de que nadie lo trata bien y viene a ser antisocial. Pero cualquier manera que usted escoja es venganza, y lo único que está haciendo es prolongar el sufrimiento en su vida. Charles Swindoll, en su libro Mujer de Poder y Dignidad, describió la venganza de esta manera: el enemigo de tu alma te anima a atacar y a no detenerte. Con sugerencias persuasivas, él espera convencerte de que ya has soportado demasiado. Amablemente te has controlado. Has caminado la 2ª, 3ª, 4ª y hasta la 5ª milla, hasta que la paciencia se ha acabado. Y él dice: ¿por qué no vengarme? En este momento usted tiene varias opciones. Puede escoger su amor y afecto. Puede aplicar la ley ojo por ojo y diente por diente. Escribir una carta donde ponga de manifiesto todo su odio. Tener una relación ilícita para herir a su esposo o esposa. Usted puede pagar mal por mal. Pero antes de hacerlo, busque Romanos capítulo 12 y lea cuidadosamente la última parte del versículo 19 hasta el versículo 21. Allí dice: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». En otras palabras, no tome la venganza en sus propias manos. Quita todas las balas verbales de tu arma.
guarda la navaja de venganza y deja que Dios sea tu defensor. Esta es una buena amonestación para nosotros. Pero la gente siempre quiere tomar la venganza en sus propias manos. Ellos solamente se defendieron. Ellos no saquearon las casas de sus enemigos, ni mataron a las mujeres ni a los niños como los persas deseaban hacer con ellos. Alguien una vez dijo acerca de este pasaje: los judíos no solamente controlaron a sus enemigos, sino que también se controlaron a sí mismos. Ahora es la oportunidad de Esther para vengarse. Lea capítulo 9, versículos 12 al 14. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición, y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda, y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Usted quizás está pensando: eso me parece como venganza, ahorcar a los hijos de Amán y destruir completamente a su familia. Pero quiero que recuerde que sus hijos ya habían muerto. Ella solo estaba pidiendo que sus cuerpos fueran puestos en la horca que su padre había hecho para Mardoqueo. ¿Para qué hacer esto si ellos ya estaban muertos? Esa era otra manera de declarar públicamente a todos en la ciudad de Susa y en todas las regiones del reino que no se iba a tolerar el odio contra los judíos bajo el reinado de Esther y el primer ministro Mardoqueo. Así como hoy en día vemos la foto de un criminal, así pasó en Persia. Esther quería que esa noticia llegara a todo el imperio. Lo que estos hombres y su malvado padre representaban nunca será permitido en el reino de Persia. Vean bien a estos hombres, porque los que quieran destruir a los judíos pondrán su vida en peligro. Cuando la batalla terminó, 75,000 enemigos habían muerto. Lea los versículos 18 al 19. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 días del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. El luto había terminado. Los enemigos habían desaparecido. El primer decreto fue abolido por el segundo, y en vez de la destrucción de los judíos en 2 días, el pueblo de Dios fue redimido. Por el valor de una reina y un primer ministro, los judíos podían seguir viviendo. En estos 2 decretos podemos hacer una comparación con nuestra salvación. El primero fue un decreto de muerte. Asimismo, toda la humanidad hoy está bajo un decreto de muerte segura. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros también estamos bajo la pena de muerte. Segundo, los judíos están condenados a morir no por lo que habían hecho, sino por lo que ellos eran. Ellos eran judíos y por esa razón estaban bajo la pena de muerte. Asimismo, hoy en día la humanidad está bajo condenación y todos morirán. Tanto el criminal como el hombre moral experimentarán la muerte. En tercer lugar, vemos que era imposible cambiar el primer decreto de muerte bajo el reinado de Esther. Asimismo, es imposible cambiar el decreto de muerte bajo la ley de Dios. Pablo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pago de la muerte es el ataúd. También podemos notar que bajo el primer decreto los judíos no podían defenderse. No había nada que ellos podían hacer por sí mismos para salvarse bajo el primer decreto. Hasta que Esther intercedió por ellos, Esther arriesgó su vida al venir delante del rey para pedir misericordia. El Señor Jesucristo no solamente arriesgó su vida, sino que fue más allá y murió por nosotros. Después vemos que el rey mostró gracia hacia gente extranjera por la intercesión de Esther. Asimismo nosotros. En Efesios 2:19 dice la Biblia:
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El primer decreto era para muerte y por eso fue declarado sin efecto sobre los condenados. Asimismo hoy, para todos aquellos que están bajo la pena de muerte, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer decreto es de muerte por causa del pecado. El segundo decreto es de vida a través de Jesucristo. Vemos también que el gobierno del rey y su ejército solamente apoyaron el segundo decreto. Después que Mardoqueo escribió el segundo decreto y lo mandó a todas las regiones, el ejército del rey solo podía defender al pueblo judío. Así también el ejército del cielo se regocija cuando un pecador se convierte a Cristo. Finalmente, los judíos vivieron aunque estaban condenados a morir. Nosotros también. Hemos encontrado vida, pero vida eterna, como podemos ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la vida, vida eterna. La muerte ha sido abolida por la victoria de Cristo Jesús. Quiero preguntarle para terminar, ¿ya ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador? ¿Ha entendido que si permanece como está condenado por sus pecados? ¿Sabe que Cristo murió en la cruz por usted y que hoy quiere perdonarle? Si todavía no recibió al Señor como Salvador, esta es la oportunidad. Ore a Dios y dígale, Dios, sé que soy un pecador. Sé que te he desobedecido, pero quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Si así lo ha hecho, Dios le bendiga. Ha pasado a ser hecho un hijo de Dios. Le espero en un nuevo programa para seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.